aprobado. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Levante su mano derecha al cielo y diga: Señor, yo quiero presentarme delante de ti en todo tiempo como un obrero aprobado. Amén. Vamos a hablar de eso. Un obrero aprobado. ¿Cuántos obreros del Señor hay acá? Amén. Dispuestos a trabajar, ¿verdad? En su obra. ¿Sabes que una de las cosas que poco le pedimos al Señor y que el Señor nos dice, nos enseña que debemos de rogar al Padre para que el Padre envíe obreros a su mies? Jesús dijo la verdad: la mies es mucha y los obreros flojos. Pocos. Poco y flojo. ¿Cuántos le pueden decir, Señor, aquí hay un obrero tuyo acá, Señor? Aquí un obrero que se va a presentar delante de ti aprobado. Amén. Mira, el Señor nos invita, nos motiva a que oremos por obreros. La mies es mucha, ¿sí? Nosotros decimos la gente no quiere venir a Cristo, pero la verdad que el Señor tiene una visión distinta de las cosas y Él está diciendo: la mies es mucha. El Señor le dijo a los discípulos, después que tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Y que ella ganó a toda su aldea. El Señor le hizo una pregunta a sus discípulos. Le dijo: ¿Cuánto tiempo dicen ustedes que falta para la siega? Y los discípulos le dijeron: Señor, 4 meses. Y el Señor le dijo: no, de cierto os digo que ya los campos están blancos para la cosecha. Así que rogad al Padre para que envíe obreros a cegar esa mies, a cegar esa cosecha. Así que tenemos una urgencia de obreros en este tiempo porque los campos están blancos. Ahora, un obrero es un ministro de Dios. Amén. La palabra obrero del griego es ergates y significa uno que labora. ¿Sí? ¿Cuántos están laborando para el Señor? ¿Cuántos están trabajando para el Señor? Para el reino. ¿Amén? ¿Cuántos están trabajando para el reino? Hoy poquitos parece, ¿eh? Amén. Así que un obrero es uno que labora, es un ministro de Dios. Por extensión, uno que labora obviamente en la obra de Dios. Esta es la forma como Dios quiere que nos veamos. Mira, como obreros laborando en su obra. Así que cuando Dios te mira a ti, Él tiene esa visión de nosotros, de obreros. Él necesita obreros. Nosotros necesitamos obreros que estén trabajando en su obra. Amén. En la obra de Dios. Ahora, esta es la forma como Dios quiere que nos veamos y que nos identifiquemos, ¿verdad? Los que servimos a Dios con toda nuestra vida. La verdad que el Señor no quiere que nadie esté haciendo nada. Él quiere que todos podamos estar haciendo algo para su reino. Amén. Ahora, acá el apóstol Pablo dice algo más. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Si el Señor nos preguntara hoy día: ¿estás cumpliendo tu rol de obrero? ¿Tendríamos vergüenza? ¿Tendríamos de qué avergonzarnos? Porque un obrero implica un obrero aprobado, ¿verdad? Y un obrero que está laborando implica muchas cosas. En realidad, todo el servicio a Dios.
Cuando dice un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque es obrero. Y un obrero trabaja, ¿sí? Usted no puede decir yo soy obrero de la construcción si no está trabajando. ¿O no? ¿O me equivoco? Claro. En la construcción le llaman a la gente obrero cuando está laburando, ¿sí? Cuando está en la obra. Por eso dice, procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y no, ese avergonzarse no se trata solamente de porque no he hecho nada malo. Amén. Ve que muchas veces la gente se avergüenza por lo que hace, ¿cierto? Pero ¿cuántos se avergüenzan por lo que no hacen? Una cosa es lo que no hace, lo que hacemos, ¿verdad? En relación al pecado, pero otra cosa es lo que no hacemos en relación a la obra del Señor. Tú puedes sentir vergüenza porque pecaste, ¿verdad? O porque fallaste, pero ¿cuántos sienten vergüenza porque no han hecho la obra del Señor? Fíjate, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Amén. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. A lo mejor Moisés pensaba que lo estaba haciendo bien y iba directo a Egipto a liberar a su pueblo, y en el camino el Señor le salió para matarlo. ¿Ha pensado alguna vez en eso? Es que yo creo que Dios no tranza cosas, hermano. ¿Amén? ¿Están acá o no? Yo creo que hay cosas que Dios no las tranza. Fíjate, se tomó 40 años para meter a Moisés en el palacio de Faraón. 40 años. Y luego lo envió al desierto para capacitarlo como pastor, ¿sí o no? 40 años más. O sea, 80 años perfeccionando a Moisés, al hombre que iba a libertar a su pueblo. Y cuando venía de regreso a libertar a su pueblo, Dios mismo le sale al encuentro para matarlo. ¿Por qué? Por el tema de la circuncisión, ¿cierto? Porque no había cumplido. Amén. Con un mandato de Dios. No había pecado en nada Moisés, pero había omitido algo importante, el tema de la circuncisión. Y si no es por su esposa, Dios lo mata ahí. Amén. ¿Qué es un obrero aprobado? Un obrero aprobado es aquel que traza la verdad con rectitud frente a las falsas enseñanzas, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce, dice Pablo, a la impiedad, sino que por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso correcto de la palabra de verdad. Y además su vida transcurre de tal manera que no tiene nada de qué avergonzarse y que trata de agradar a Dios en todo. Amén. El énfasis principal de la exhortación de Pablo a Timoteo es presentarse como un obrero aprobado delante de Dios. Vale decir, según el estándar de Dios, que fue quien lo llamó, en vez de buscar la aprobación de la gente. Amén. ¿Se da cuenta que nosotros muchas veces buscamos más el ser aprobado por la gente, por las personas, que por Dios? El tema es acá, procura presentarte delante de Dios aprobado. La gente podrá decir muchas cosas de nosotros, pero si Dios nos aprueba, entonces está todo bien. Amén. Mira, primero, un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse. Póngale la mano en el hombro, dígale, tú tienes, al que está a su lado, ¿tú tienes de qué avergonzarte? Aleluya. La palabra avergonzarse en este contexto se refiere a causar vergüenza. Un obrero no tiene de qué avergonzarse, que no tiene de qué avergonzarse, está bien con su testimonio y la forma como se conduce. Honra a Dios con su testimonio y se esfuerza siempre por agradarle.
Aquí la palabra aprobado significa, mira, sujetarse a la comprobación para el propósito de recibir la aprobación de Dios. Amén. Implica cumplir con las especificaciones indicadas. Un obrero aprobado es uno que está sujeto a comprobarse. Comprobarse. Y por cumplir con las normas, gana la aprobación del que lo comprobó o la comprobó. Amén. En este caso, Dios, ¿verdad? Así que en este sentido, un obrero que aspira a ser aprobado por Dios procura con diligencia, es diligente, procura con diligencia presentarse de la mejor manera delante de Dios. ¿Sí? Nosotros podemos al revés tener la aprobación de la gente, pero no la de Dios. Y el pasaje dice, procura con diligencia presentarte al pastor, a los apóstoles, a la congregación. No, dice a Dios como un obrero aprobado. Amén. Así que acá es aspirar a ser aprobado por Dios. Por eso hay que presentarse con diligencia de la mejor manera ante Dios. La frase procura con diligencia nos exhorta a poner interés, nos anima a poner cuidado, a no dejar pasar el tiempo, a vivir pensando en los intereses de Dios y a lo que a Él, en lo que a Él nos llamó, en lo que Él nos llamó. Amén. ¿Puedo presentarme delante de Dios sin tener de qué avergonzarme? ¿Puede hacerse esa pregunta usted? ¿Puede cerrar sus ojos por un momento? Ustedes están como día viernes, ya terminando la semana, ¿sí? Ya. No, mejor no cierre sus ojos porque si no se puede quedar dormido. Claro, va a pasar de largo y después va a despertar cuando estemos todos en la casa ya. ¿Puede usted pensar por un momento esto? ¿Puedo yo presentarme delante de Dios sin tener de qué avergonzarme? ¿Soy diligente en procurar presentarme aprobado delante de Dios? ¿Nos mandó el Señor a hacer su obra? ¿Sí? ¿Qué nos mandó a hacer el Señor? ¿Ah? Usted dirá, el Señor nos mandó a hacer muchas cosas, pero fíjate que el Señor puso énfasis antes de partir de esta tierra. Jesús dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Amén. A nosotros no nos llamaron a amontonar la gente, no nos llamaron a ganar gente, aunque para ser los discípulos tenemos que ganarlo, ¿cierto? Pero el mandato específico es hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tiene usted? ¿Cuánta gente va detrás de usted siguiéndolo? Pero no para cobrarle, ¿cierto? A lo mejor puede que haya mucha gente detrás suyo, pero para cobrarle. Pero ¿cuánta gente te está diciendo yo quiero ser como usted o quiero ser su discípulo, quiero ser su discípula? Yo quiero que usted me enseñe, quiero llegar a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. La gran omisión. ¿Hemos omitido eso, no? Claro. Porque nos hemos preocupado, ¿verdad?, en hacer muchas cosas, pero menos de hacer discípulos. Y un obrero entiende a lo que lo llamó su Señor. Entonces, ¿somos diligentes en procurar presentarnos delante de Dios aprobado? Si el Señor viniera por nuestra vida hoy, ¿qué nos diría? ¿Aprobado o reprobado? Cuando estemos parados delante de Él, ¿qué vamos a sentir? ¿Gozo, alegría o vergüenza? Procura, pues, presentarte a Dios,
Procura con diligencia presentarte a Dios. Procura con diligencia. Ese es un llamado a no dejar pasar el tiempo, a hacer lo que tengo que hacer ahora, no mañana, no pasado, sino ahora. Procura, pues, presentarte a Dios aprobado, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Podemos avergonzarnos por lo que hacemos y también por lo que no hacemos. El omitir, por eso dije la gran omisión, porque la mayoría de nosotros omite el mandato del Señor, siendo que somos obreros. Amén. Entonces procuro realmente, una pregunta de reflexión, ¿cierto? ¿Procuro presentarme delante de Dios como obrero aprobado? ¿Cuántos están procurando por lo menos? Aleluya. Así que primero, un obrero aprobado no tiene de qué avergonzarse. Segundo, un obrero aprobado usa bien la palabra de verdad, la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Usa bien significa que existe la posibilidad de usar mal también la palabra. ¿Cuánta gente, hermano, hoy manipula la palabra a su antojo? ¿Sí o no? Así que si se usa bien, también se puede usar mal. De modo que hay dos formas de usar y entender la palabra de Dios, una correcta y otra incorrecta. Ahora, la Biblia no está sujeta a interpretaciones personales y de conveniencia propia, sino lo que realmente la Biblia quiere decir. ¿Amén? No significa lo que cualquiera, distorsionándola, quiera que exprese lo que esa persona quiere expresar. Manipulamos la palabra muchas veces a nuestro antojo, ¿sí? Y lamentablemente muchos utilizan la palabra por beneficio propio, ¿cierto? Amén. Es como cuando el esposo discute con la esposa, ¿cierto? Y usa el pasaje, tienes que sujetarte, ¿o no? En todo. O como cuando la mujer dice a su esposo, toman el pasaje que Abraham escuchó a su esposa, ¿cierto? Entonces usted tiene que escuchar a tu esposa. Amén. Entonces comenzamos a manipular y a tomar la palabra a nuestro antojo. ¿Sí o no? Aleluya. Pablo exhorta a usar bien la palabra de verdad. ¿Por qué es que tenemos tanta gente desilusionada del Evangelio hoy en día? El Evangelio de la prosperidad. ¿Prospera Dios? Sí. Pero cuando te enseñan la prosperidad de Dios sin el sufrimiento, cuando te enseñan la prosperidad de Dios y que todo es prosperidad y que el cristiano no tiene que sufrir, que el cristiano no puede pasar malos momentos, que el cristiano no puede vivir en escasez, que no tiene quebrantos, entonces está mal usada, ¿o no? Es manejarla al antojo, ¿no? Claro. Y así hay muchos que utilizan la palabra para conveniencia propia. Pero Pablo nos exhorta a usar bien la palabra de verdad. La interpretación que nos da o que damos de la Biblia debe ser consistente con lo que ella dice en otros pasajes y con el mensaje completo de las Escrituras, pues la palabra de Dios no es de interpretación privada. Nunca, dice Pedro, ha sido la Biblia de interpretación privada. Amén. Sino que el Espíritu Santo la revela a todo aquel que Él quiere. Y aquel que busca, halla. Amén. Estaba comentándole a una hermana que en la ley de homilética a lo menos hay 3 leyes.
Y la primera ley de la homilética es entender que la escritura debe ser interpretada literalmente primero. O sea, entender lo que la Biblia quiere decir o decir lo que la Biblia quiere decir. ¿Sí? Pero te fijas que muchas veces la gente toma un pasaje y lo aplica sin poder aplicarlo o sin primero hacer ver lo que la Biblia quiso decir literalmente. Es la primera ley en la homilética para poder entender la escritura, entenderla literalmente. Si la Biblia dice que Jesús sanó a un hombre que llevaba tantos años, ¿verdad?, y que estaba postrado y que descendió el ángel y movió las aguas, es lo que quiere decir. Porque algunos dicen, no, eso es una historia solamente. O como cuando Jesús alimentó a los 5,000. Realmente eso es lo que sucedió. 5,000. O si el pasaje no habla que el Señor dio vista a un ciego. ¿Se ha fijado que muchas veces cuando la gente predica de eso, la gente toma el pasaje y ¿qué es lo primero que dice? Hermano, así como el Señor le dio vista a un ciego, así el Señor quiere abrir nuestros ojos espirituales. Y comenzamos a hacer una aplicación de la Escritura, sin dar a entender primero lo que realmente la Biblia quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir la Biblia en ese pasaje? Es que realmente el Señor sanó, hubo un milagro allí. Y es lo que nosotros tenemos que procurar transmitir a la gente. Después podemos aplicar. ¿Sí? Así que el apóstol Pablo nos manda a usar bien la palabra. Las palabras usa bien en este pasaje es del griego ortotomeo, que significa hacer un corte recto, dividir correctamente. Así cortar derecho empieza a significar usar todo rectamente, usar algo rectamente. La palabra es el logos de Dios. Amén. Que indica la expresión externa de un propósito, en este caso de Dios, o del plan de Dios, una idea, un pensamiento externo, y puede traducirse como mensaje. La idea que expresa es la palabra de verdad y se refiere al mensaje que transmite la Escritura, que es verdadero, y que no hay otro mensaje como el que transmite la Escritura. Un mensaje verdadero. Dios transmite verdad a través de su mensaje. O sea que todo lo que está en la Escritura es verdadero. Amén. Esa es la idea que da, que use bien la palabra, que transmita la verdad de Dios. Amén. Por eso cuando le decimos a la gente, ven a Cristo y se te van a solucionar todos los problemas, ¿estamos transmitiendo un mensaje de verdad? No, ¿verdad? Porque no es así. No se van a acabar todos nuestros problemas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que vamos a tener conflicto, vamos a tener aflicción, sí. ¿Cuál es la diferencia? De que Él está con nosotros. Y vamos a pasar por esa situación difícil, pero de la mano del Señor. No sé cuánto le dan gracias al Señor por eso. Así que, así como la Biblia transmite un mensaje verídico, de verdad, nosotros no podemos distorsionar la Escritura porque somos obreros de Dios y que tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Amén. Esto implica no solo estudio y meditación de la palabra, sino también el esfuerzo por vivir conforme a la palabra, o sea, ponerla en práctica. Amén. Y todo esto bajo la guía del Espíritu Santo. Usar adecuadamente la palabra de Dios exige dedicación a la palabra, disciplina y diligencia en el estudio y la oración de la palabra. ¿Cuántos quieren trazar bien la palabra de Dios? ¿Usted quiere predicar lo correcto? Pues bien, para eso debemos de estudiar la Biblia. ¿Cuántos dedican tiempo a estudiar la palabra? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la Escritura?
Poquito, ¿verdad? ¿Cuántos están leyendo el Nuevo Testamento? Poco, hermano. Jesús dijo, ustedes no escudriñan la Escritura. Y si ustedes la escudriñaran, se darían cuenta que ahí está la vida eterna para ustedes. Porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. ¿Queremos conocer a Cristo? Claro que sí. Pero ¿cómo lo conocemos? A través de la Escritura. A través del Logos de Dios. A través del rema de Dios, que es la palabra de Dios. Así que tenemos que procurar tener este énfasis, hermano, día tras día. Hay dos cosas importantísimas para un obrero, para que se pueda presentarse delante de Dios aprobado y sin avergonzarse. Primero, el tiempo que le dedicamos a la Escritura para conocer a nuestro Dios. Y segundo, el tiempo que pasamos con Dios, la oración. Y son las dos cosas las que más fallamos, ¿o no? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la oración? Un hermano dijo, pastor, yo oro 3 veces al día. ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí, al desayuno, al almuerzo y a las 11. Amén. Pero son las dos cosas que nos llevan a conocer a Dios. Yo no puedo hablar de Dios si no le conozco. Solo podré expresar a Dios en mi vida cuando yo le conozca personalmente. ¿Es así o no? Tú no puedes hablar de alguien y decir yo le conozco si no le conoces. Cuando pasamos tiempo con la gente, entonces podemos decir, la estoy empezando a conocer. Así que la forma más contundente de conocer a Dios es a través de la Escritura y a través de la oración. Y un obrero, para que se pueda presentar aprobado a Dios y que no tenga de qué avergonzarse. Ve que cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿verdad? Y a sus discípulos, acompáñenme a orar, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y Jesús los dejó ahí y él se fue y oró 1 hora, ¿cierto? Y después volvió, ¿y qué pasó con los discípulos? Dígale al que está a su lado, dígale al que está a su lado. Lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando empezamos a orar nos quedamos dormidos. Ajá. Dijo el hermano, yo oro, pastor, de 3 a 5. De 3 a 5 minutos. Amén. Claro. Se quedaron dormidos. Y el Señor les dijo, ustedes no pudieron orar ni siquiera 1 hora. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jesús ahí? Cuando dijo, ustedes no fueron capaces de orar ni siquiera 1 hora. Estaba poniendo un parámetro. Es como el mínimo. Amén. Yo parece que me equivoqué de prédica hoy día. ¿Cuántos le dedican tiempo a la oración? Mira, el Señor le dijo a ellos, acompáñenme a orar porque mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Ah? Se habría muerto Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que esperas cuando alguien te dice estoy angustiado, necesito? Es lo que el Señor le estaba diciendo, ¿no? En otras palabras, necesito que me apoyen en oración. Y no fueron capaces de orar ni siquiera el mínimo, dijo Jesús. Es como que puso un parámetro. O sea que el tiempo mínimo que deberíamos orar nosotros, 1 hora. Amén. ¿Oraremos ese tiempo mínimo? Diariamente. Así que cuando el Señor volvió estaban durmiendo. Y no fueron capaces de orar por Él. ¿Cuántas veces le decimos a la gente, voy a orar por ti? Estamos orando por ti. Y sinceramente, delante del Señor, ¿lo hacemos? ¿Tomamos esa carga de oración por esa gente que necesita? Aleluya. Amén.
Así que Pablo nos exhorta a presentarnos con diligencia ante Dios como un obrero aprobado. Hay dos significados claves en la acción diligente. ¿Cuántos diligentes hay acá? Diligente con la palabra, diligente con la oración. ¿Sabe que la oración está completamente ligada al crecimiento? Ya sea de nuestra vida espiritual, ya sea del crecimiento de la iglesia numéricamente. En fin. La diligencia es importante. Así que hay dos significados clave en la acción diligente. Primero, prontitud, ¿sí? Y cuidado en la ejecución de algo. Mira, prontitud y cuidado en la ejecución de algo. Amén. El diligente actúa con apremio, determinación, sin dilatar, evitando posponer las decisiones, pero también actúa, ¿sí? Rápidamente. 2, con dedicación, ¿sí? Así que diligencia es prontitud y también es con dedicación, enfoque, atención y esmero en lo que se hace. Si hablamos solo de estas dos cosas, estudiamos la palabra con prontitud, oramos con prontitud, sabiendo que de nuestra oración dependen muchas cosas. Amén. Samuel dijo: líbreme Dios que yo no haga así, que yo deje de interceder por vosotros, o que yo deje de orar por vosotros. Porque Samuel sabía que el pueblo dependía mucho de su intercesión, de cuánto él hacía delante de Dios por el pueblo. Amén. Mira, cuando Josué estaba abajo peleando en el campo de batalla, Moisés estaba con sus manos levantadas, ¿recuerda? Moisés levantaba las manos y ¿qué pasaba con Josué abajo? Vencía. Y cuando Moisés se cansaba, bajaba los brazos, prevalecía Amalek. Entonces volvía a levantar los brazos Moisés y comenzaba a ganar Josué contra Amalek. Pero cuando se cansaba y bajaba los brazos, vencía Amalek. Así que Aarón y Hur se dieron cuenta y sentaron a Moisés en una piedra, y uno le levantó la mano y el otro del otro lado, y así lo tuvieron a Moisés 19 horas hasta que Josué deshizo a Amalek. ¿No le dice algo a usted eso? Porque nosotros guerreamos en dos ámbitos. Amén. Hay una batalla natural acá que está aquí en este plano, pero nuestra victoria depende principalmente de cuánto guerreamos allá arriba primero. Así que usted quiere vencer acá, tiene que vencer allá primero. Amén. Y eso es la oración, eso es la intercesión. Yo quiero tener respuestas, entonces tengo que permanecer con mis manos levantadas. Yo quiero tener respuestas prontas, entonces no debo soltar la oración. Amén. Yo quiero conocer a Dios, quiero intimar con Él, como lo decía el hermano Patricio el miércoles, ¿verdad? La palabra es vital para eso. Pero, ¿de verdad tenemos esta actitud con la palabra, con la oración, con la gran comisión? Prontitud y cuidado en la ejecución de algo. Dedicación, enfoque. ¿Verdad? ¿Estamos enfocados en esto? ¿Está usted enfocado en la palabra del Señor? ¿Estamos enfocados en la gran comisión? ¿Estamos enfocados en la oración? ¿Qué pasa cuando nos desenfocamos? ¿Qué pasa cuando queremos hacer muchas cosas? Aún la gente del mundo lo entiende eso y dice: el que mucho abarca, poco aprieta, ¿cierto? Y nosotros somos desenfocados muchas veces. Queremos hacer muchas cosas y no hacemos nada. Hay que dedicarse. Amén. ¿Usted quiere ser un obrero aprobado? ¿Cuántos quieren ser un obrero aprobado acá? Pero fíjate que esto no se trata de... Porque usted estará pensando: pastor, pero pucha,
me quedan 40 años todavía de que venga el Señor por mí. Así que tengo tiempo para presentarme, porque pensamos que es cuando el Señor nos llama a su presencia. Pero este tema es de todos los días, hermano. Presentarse como un obrero aprobado. Amén. Está hablando de lo que hacemos aquí. Aquí, diariamente. Amén. La diligencia es contraria a la pereza y a la negligencia, que se traducen en una baja disposición al trabajo, falta de ganas o disposición para hacer las cosas, un descuido o tardanza en las acciones. O es que la palabra no me entra, pastor. Es que sabe que me pongo a orar y me quedo dormido. Amén. Pero pregúntele usted a la gente del programa, ¿sí o no? ¿O qué es lo que dice la tele? ¿Qué es lo que comentan las radios? Todo. Perder el enfoque en Dios nos conlleva a la impiedad, dice Pablo. En el mismo pasaje dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirían más y más a la impiedad. Se refiere a cualquier cosa que quite el enfoque del Evangelio y de la palabra de Dios. Yo no sé usted, pero yo quiero ser un obrero aprobado. Usar bien la palabra. Que cada día cuando me presento a Dios, porque no sé, usted se presenta a Dios todos los días, que Dios pueda decir bien, lo estás haciendo bien. Recibir la aprobación de Dios. Amén. Lo opuesto a la piedad, ¿verdad? Y a la reverencia de Dios. Es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de una manera consciente, en contra de lo que se debe hacer para con Dios, que es nuestro Salvador y nuestro sustentador. Estas palabrerías son profanas porque son impuras en contraste con la pureza y con la santidad de la palabra de Dios. Son vanas. La traducción mejor de palabras vanas, de vanas, es inútil, infructuosa, porque son vacías, sin provecho. Y aunque a la gente le gusta escucharlas, no tienen ningún valor verdadero y resultan perjudiciales para nuestra vida y nuestra salud espiritual. Este tipo de conversaciones para nada edifican. Amén. Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de esos engañadores que hablan palabrerías. ¿Por qué digo esto? Porque un obrero aprobado no tiene que enredarse en estas cosas. Amén. El obrero debe preocuparse de usar bien la palabra, de ser diligente y presentarse delante de Dios sin avergonzarse. Amén. Y fíjate, está relacionado con esto, con usar palabras vanas. ¿Cuántas cosas no hablamos que no nos edifica? Amén. Dice Pablo, y su palabra carcomerá como gangrena. Son comparados a una enfermedad mortal que se va extendiendo por todo el cuerpo. Por un lado, señala a su rápido avance y por otro, a la corrupción y a la muerte que produce allí donde llega. Y lo mismo ocurre con las falsas enseñanzas. Una vez que se la deja entrar en la iglesia, son un veneno mortal que se propaga con rapidez y lleva a una destrucción segura. Amén. Cuando hablamos cosas que no nos edifican, ya sea en la casa, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia.
Amén. El obrero de Dios debe tener mucha precaución en la forma como usa la palabra de Dios y asegurarse de que está trazando correctamente la palabra de Dios y no está formando contiendas en torno a ella, ni cometer el error de caer, obviamente, en palabrerías profanas, ¿verdad? Como lo dice el apóstol Pablo. ¿Cuáles son los resultados de ser un obrero aprobado por Dios? Es que hay fruto en el ministerio, es que hay una recompensa eterna. Amén. Mira, dice pastor, pero yo no soy pastor. ¿Por qué me habla de ministerio? Es que todos acá tenemos un ministerio que ejercer. Amén. Pablo habla del ministerio de la piedad. Pablo habla del ministerio de que tú y yo somos portavoces de Dios y tenemos que reconciliar al mundo con Dios. Así que tenemos el ministerio de la reconciliación. Todos, no solo algunos. Así que cuando tú te preocupas, ¿verdad?, por ser un obrero aprobado, hay resultados en tu vida. Es notorio cuando tú estás agradando a Dios. Amén. Por eso digo que el primer fruto es el fruto del ministerio. Dios bendice a los obreros que son fieles y aprobados por Él. Los bendice en todo orden de cosas. Amén. Hay un impacto en tu vida, pero también con los demás. Ahora, hay una recompensa eterna. Pablo menciona en varios pasajes que aquellos que son fieles en su servicio a Dios recibirán una corona de justicia. ¿Usted quiere esa corona de justicia? Así que ser hallado fiel en el juicio final, mira. En el día del juicio, los obreros aprobados recibirán la aprobación de Dios y la recompensa eterna. Una alegría eterna. ¿Cuántos quieren tener esa alegría eterna, así como está usted hoy día? Más allá de las recompensas tangibles, el mayor gozo de un obrero aprobado es estar en la presencia de Dios y escuchar las dulces palabras de Dios cuando te diga: ven, buen siervo y fiel. ¿Cuántos quieren escuchar esas palabras? Dígale al Señor: yo quiero ser un obrero fiel. Yo quiero escucharte a ti diciéndome a mí: ven, buen siervo y fiel. Amén. Sería dejar inconcluso este mensaje si no hiciera esta pregunta: ¿cómo podemos convertirnos en obreros aprobados por Dios? Siempre le enseño a toda la gente que predica, a todos les digo lo mismo, a todos los que predican. Nosotros tenemos que ser predicadores del cómo. Amén. Porque hay muchos predicadores que denuncian el pecado, que denuncian muchas cosas, pero no te dicen cómo hacer. ¿Es así o no? Tiene que salir del pecado y la gente dice: ¿cómo salgo? Usted tiene que dejar esto, tiene que cambiar su vida. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo cambio? Amén. El hermano Patricio decía el miércoles: debemos de conocer a Dios. ¿Sí o no? La pregunta es: ¿cómo lo hago? Siempre tenemos que ser los predicadores del cómo. Enséñale a la gente cómo a salir del pecado. Enséñale a la gente cómo buscar a Dios. Enséñale a la gente cómo orar. Los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Jesús podría haberle dicho: oye, pero ¿cómo? Ustedes son viejotes. Llevan tiempo ya siguiéndome y todavía no saben orar. Tienen que aprender a orar. Pero ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Él dijo: cuando ustedes oren, digan. ¿Qué hizo? Les enseñó, ¿cierto? Porque el Padre Nuestro no es una oración repetitiva. El Padre Nuestro es la forma en cómo debemos orar. Primero están las necesidades del reino. Eso es lo que les dio a entender Jesús. Primero, entiendan que Dios es Padre y como Padre está atento de sus necesidades. Así que busquen primero las necesidades del reino y luego oren por las de ustedes. Amén. ¿Es así o no? Claro.
Así que tenemos el modelo de oración, pero no para orar repetitivamente el Padre Nuestro, sino el Señor les enseñó a ellos que hay necesidades de Dios primero y que ellos tienen que rogar por esas necesidades. Y por último, rogar por el pan nuestro de cada día. ¿Sí? ¿Amén? ¿Pero nosotros qué hacemos? ¿Cómo podemos convertirnos en obreros aprobados por Dios? Primero, buscando una relación íntima con Dios todos los días. Amén. El obrero aprobado debe estar constantemente en oración y en comunión con el Señor. ¿Cuántos están constantemente en oración y en comunión? ¿Usted busca eso? Cuando tú amas a alguien, ¿qué es lo que tú buscas? ¿Estar lejos o cerca de esa persona? Dice, después de 30 años, pastor. No, el punto es cuando amas. Cuando amas, cuando amamos. Me gustaba un pastor, me contaba que todas las noches, antes de dormirse, se tomaban de la mano con su esposa, se daban un besito y decían, buenas noches, mi amor. Cuando hay amor se hacen esas cosas, ¿o no? Cuando tú amas, tú quieres estar cerca, nunca lejos. Cuando tú amas, quieres pasar al lado de la persona que amas, ¿o no? ¿Es así o no? Y no estoy hablando solamente del esposo o de la esposa. Cuando tienes un hijo, una hija, ¿o no, Prisi? ¿Verías tu vida sin tu hija? No, ¿verdad? Quieres estar con ella, aunque a ratos vengan ganas de... Estos niñitos decimos nosotros, ¿cierto? Pero cuando amamos queremos estar ahí. No queremos estar lejos de las personas que amamos. El tema es que muchas veces el amor se vuelve costumbre. ¿Usted ama al Señor? Pero a lo mejor ese amor que tenemos por Cristo se ha cubierto tanto con nuestra costumbre que se nos ha hecho costumbre. Entonces tomamos como una obligación venir a la iglesia. ¿Sí o no? Y no venimos por amor porque, oye, me voy a encontrar con el amado. Y me voy a encontrar con los que amo. ¿Es así? ¿Por qué viene a la iglesia usted? Como que el Señor está poniendo entre la espada y la pared hoy, ¿no? Porque amamos estar aquí. El salmista decía, mi alma anhela ardientemente tus atrios. Yo quiero vivir en medio de tus altares, dice el Salmo. Ahí quiero estar, quiero vivir. Pero muchas veces nosotros nos ponemos a discutir con los hermanos, no, es que no nos pueden obligar a que nos congreguemos. No, es que no es pecado no congregarse. Y sí es pecado, no es pecado. Nadie te puede obligar, le dice nuestro hermano, a venir a la iglesia. Pero cuando tú amas, ¿verdad que ninguna de esas cosas está en nosotros? Yo estoy aquí porque amo. Cuando decimos, ¿quién puede hacer el aseo? Los que aman, Señor, aquí quiero estar. Los que no, es que no te pueden obligar, hermano. Hoy, 2 veces al año, es mucho. Amén. Buscar una relación íntima con Dios. Nunca, hermano, escúchame bien, nunca va a ser tedioso estar en la presencia del Señor. Nunca. Cuando tú lo amas, tú quieres pasar todo el tiempo con Él. Tú quieres estar cerca de Dios. Tú quieres absorber su palabra porque sabes que ahí está Él. Amén. Número 2, para ser un obrero aprobado es estudiar diligentemente las Escrituras. Debemos de hacer el esfuerzo de conocer y entender profundamente la palabra de Dios para poder enseñarla correctamente. Número 3, servir con humildad y amor. Amén. Cuando tú y yo servimos al hermano, ¿a quién estamos sirviendo? A Dios, ¿verdad? ¿Sería una carga? ¿Es una carga servir a los hermanos?
Amén. Servir con humildad. En todas las áreas de la vida y el ministerio, el amor y la humildad deben ser las marcas distintivas de un obrero aprobado. Amén. La humildad, servicio con humildad. Porque muchas veces cuando servimos nos vanagloriamos de lo que hacemos. Es que yo hice esto, es que yo hice esto, ¿verdad? Los hermanos yo, ¿cierto? Yo. Pero con humildad tenemos el mejor ejemplo. ¿Cómo nos ha servido, Señor? ¿Cómo vino a la tierra? Despojándose de todo. También perseverar en las pruebas. Mira, ¿es parte de ser un obrero aprobado? Claro, perseverar en las pruebas. Las dificultades son inevitables, pero un obrero aprobado sigue adelante confiando en la gracia de Dios. Usted no se da cuenta, pero tú pasaste una prueba y el Señor te pone una. Pasaste otra. Y en la medida que más pruebas pasas y permaneces fiel, el Señor te va subiendo de grado. Y eso se llama testimonio. Amén. Tú le puedes decir a la gente después, espera en el Señor y Dios te va a premiar. Amén. Por eso dice el Salmo, los que cruzan un valle de lágrimas lo vuelven un estanque. ¿Cómo es eso? Los que cruzan un valle de lágrimas. ¿Has llorado en medio de las pruebas? ¿Has sufrido en los quebrantos? Cuando no entendiste nada, cuando no sabías lo que Dios estaba haciendo y pensaste que era injusto y pensaste que ¿por qué a ti? Y sufriste y te quebrantó el Señor. Pues bien, ¿sabes lo que hiciste? Tus lágrimas hicieron un estanque donde los demás vienen a beber de ese estanque. ¿Qué quiero decir con eso? Tu experiencia. Tus lágrimas hacen una experiencia de vida donde tú después puedes pararte y ministrar a otros en lo mismo que tú pasaste. Esa experiencia le servirá a otros para decirle, espera, Dios nunca perdió el control. Dios siempre está contigo. Dios nunca se ha ido de tu lado. Amén. Aleluya. Finalmente, ser un obrero aprobado por Dios es una combinación de diligencia, humildad, integridad y fidelidad. Amén. Vuelvo a repetir mientras se va poniendo en pie, por favor. Ser un obrero aprobado por Dios es una combinación de diligencia, humildad, integridad, fidelidad. Mira, al esforzarnos por agradar a Dios y ser fieles a su llamado, podemos estar seguros de que un día recibiremos su aprobación final. Amén. Cuando suene la final trompeta. Dice Pablo, porque se tocará la trompeta. Amén. Cuando suene la final trompeta. Así que un obrero aprobado es una combinación de diligencia, humildad, integridad, fidelidad. Levanta sus manos al cielo por un momento y dígale, Señor, yo quiero tener estas cualidades. Trabaja tú en mi vida, trabaja tú en mi corazón. Aquí hay una tierra dispuesta. ¿Puedes decírselo al Señor? Aquí hay una tierra que está dispuesta para agradarte a ti. Yo quiero presentarme hoy mismo. Escúcheme bien, iglesia, no tiene por qué ser mañana o no tiene por qué ser al final de tus días. No te salgas de su presencia. Levanta tus manos allí donde estás y deja que el Espíritu Santo te ministre, porque es algo urgente a lo que el Señor nos está llamando. A presentarnos delante de Él con diligencia. ¿Diligencia en qué, pastor? En lo que tú haces para Él, en la palabra, en el amor, en el servicio, en la comunión,
en todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, presentarnos con diligencia, con humildad, con fidelidad en la obra del Señor. Dígaselo al Señor: yo quiero ser ese obrero. No quiero avergonzarme cuando tú me preguntes: ¿cómo estás realizando mi obra? ¿Cómo estás haciendo con mi obra?